En esta perspectiva, el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales es inconstitucional, porque sin respetar la competencia constitucional del legislador, prevé la posibilidad de que se extinga un organismo descentralizado con apoyo en la forma y términos fijados en una ley o decreto, sin hacer hincapié en el hecho de que debe ser el Poder Legislativo, en una materia de su exclusiva competencia, lo que debe decidir respecto de la extinción y liquidación del uso y fuerza del centro. Por otra parte, es importante destacar que la intención del legislador en el decreto de creación fue clara al disponer únicamente la estructura, organización y funciones. No así estableció las reglas para su liquidación y extinción. Por tanto, no se actualiza el supuesto del último párrafo del artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales. El artículo 16 tampoco es el fundamento para emitir el decreto. Este se refiere a la competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien puede proponer al Ejecutivo la disolución, liquidación y extinción de un organismo descentralizado. Sin embargo, tomando en cuenta lo que dice el propio artículo 15, podríamos concluir que, cumpliendo con las mismas formalidades que para su creación, en el caso Luz y Fuerza del Centro, las formalidades seguidas para su creación consistieron en primer término en la expedición de una ley, mediante la cual el legislador ordenó la expedición de un decreto del Ejecutivo para crear Luz y Fuerza. Por tanto, las formalidades a seguir para extinguir dicho organismo debieron ser la misma. Esto es, correspondía al Congreso de la Unión, mediante un acto legislativo, ordenar al Ejecutivo la expedición de un decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. De tal manera que si el presidente quería que se extinguiera dicho organismo, debió cumplir con el requisito de presentar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, lo que no hizo. No se cumple tampoco en el decreto con la debida motivación que debe sustentar todo acto de autoridad. Aún en el supuesto sin conceder, como decimos los abogados, que el ser presidente tuviera facultades con base en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales para extinguir Luz y Fuerza del Centro, es el caso que tampoco cumplió con los requisitos exigidos en dicha norma. Esto puede constatarse de la lectura de dicho precepto. El artículo 16 faculta al Ejecutivo a extinguir los organismos descentralizados creados por él cuando a. deje de cumplir sus fines y objetos, b. su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Por tanto, los razonamientos que debió contener el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro debían estar encaminados a acreditar que había dejado de cumplir la función para la que había sido creada, a saber, la prestación del servicio público encomendado, el suministro de energía eléctrica, el cual nunca dejó de hacer dicho organismo. Por tanto, no se actualizaba el supuesto del inciso A. Tampoco quedó demostrada con la argumentación vertida en el decreto, sustentada en hechos comprobables, que se hubiera actualizado el supuesto del inciso B. Esto es, que su funcionamiento no resultara ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Se afirma en el decreto que desde su creación Luz y Fuerza del Centro había recibido transferencias presupuestarias cuantiosas. El Ejecutivo Federal justifica su actuar con las transferencias hechas desde su creación, pero no indica cuáles fueron estas. Entonces, solo es un calificativo el que le atribuye a las transferencias y por tanto no encuentra sustento en una realidad demostrada. Un acto de autoridad
no puede basarse legalmente en un hecho de realización incierta. No puede afirmarse que las transferencias podrían alcanzar un total de 300,000 millones de pesos durante la administración del ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para motivar el decreto de extinción. El artículo 16 no considera que las transferencias presupuestarias cuantiosas sean motivo para extinguir y liquidar a un organismo descentralizado. Si así fuera, muchos organismos descentralizados que viven del presupuesto público podrían ser extinguidos por esta causa. Las ventas y costos del periodo de 2001 a 2008 que refiere el decreto no tienen relación alguna con las causales de extinción previstas en el artículo 16. La economía nacional no está basada en la relación costos y ventas de un producto o servicio. Los economistas bien saben que sus bases son diferentes al perseguir fines distintos de los de la economía privada. Tampoco aparece en el artículo 16 el momento que la existencia de un pasivo laboral sea causa de extinción de un organismo descentralizado. Es importante destacar que el Ejecutivo Federal expresamente manifiesta que indicará unas razones, pero no todas. Un acto de autoridad no está debidamente motivado si se reconoce expresamente que hay diversas razones para emitirlo, pero no se menciona la totalidad. Por cuanto a la mención del porcentaje de pérdidas totales de energía de luz y fuerza del centro, que era excesivo y superior en casi 3 veces al que presentaba la Comisión Federal de Electricidad, y la precisión de que en junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6% de energía, en tanto que dicha comisión perdió el 10.9%, y que casi ninguna empresa eléctrica del mundo registra el porcentaje de pérdidas que presentaba Luz y Fuerza del Centro, no es motivación suficiente para decretar la extinción, pues en el decreto no se precisan cuáles fueron los porcentajes de pérdidas totales de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad, y menos justifica por qué técnicamente podían ser comparables estos dos organismos, cuáles eran las similitudes que permitían, sin lugar a dudas, realizar una comparación entre ambas. Y sobre todo no se indica por qué Luz y Fuerza tenían las mismas condiciones para ser comparada con otra empresa eléctrica en el mundo. Esto con independencia de que no se mencionó ninguna empresa extranjera. No basta que se suministre energía eléctrica para hacer la comparación. Era necesario el estudio detallado de elementos que permitieran establecer claramente las similitudes de funcionamiento y por ende la comparación en cuanto a su rendimiento. La afirmación que los costos unitarios de